Ara bé, ja continuem endavant, 7 de desembre de l'any 2022. Vamos a continuar hoy hablando de voluntades anticipadas, de testamento vital, de poderes preventivos, de mandato y otras formas que tenemos las personas de manifestar nuestra voluntad mediante este tipo de documentos que están contemplados en nuestra legislación. Hace poco más de un año se aprobó la Ley 8/21 de previsión de apoyos a la discapacidad, que se trata sobre hablar de estos temas y además sustituye el comúnmente conocido como procedimiento de incapacitación. De todo esto, y que además la gente cada vez se interesa más en querer saber sobre estos temas, ante el auge también que ha habido últimamente de dar o hacer donaciones en vida, voluntades anticipadas, testamento incluso, o sea, dar lo que iría en un testamento una vez fallecidos. Hemos querido hablar hoy con una profesional. Ella es Natalia Roset. Ella es abogada, formadora y divulgadora, además de coach, con más de 15 años de experiencia y además en el ámbito de personas mayores y de la discapacidad. Natalia, muy buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿Qué gracias. tal esta semana, Pato, que ya llamo? Yo estoy muy mal. Pues yo también. Es que no sé si es o no es, y si lunes, si... Vamos un poco perdidos todos. Mucho, Sí. mucho. Natalia, primero, testamento vital, voluntades anticipadas, son cosas que todavía hoy en día hay gente que no tiene muy claras qué son, qué tan importante es hacerlas o llevarlas a cabo, o porque incluso lo de hacer un testamento vital, que ahora lo explicaremos, o donar en vida, es aquello que atenta un poco a lo que es la tradición de que cuando se mueran ya abrirán el testamento, bla, bla, bla. En definitiva, además tú que eres una profesional, nos vas a dar un poquito de luz en este túnel que a veces a más de uno lo ve oscuro. Hoy hablamos primero de voluntades anticipadas. ¿Qué es una voluntad anticipada? Vale. Legalmente hablando, obviamente. Exacto. Mira, a ver, hay formas que tenemos las personas que la ley nos permite de que nosotros podamos dejar mediante un documento que tiene que cumplir unos requisitos específicos, que tiene que ser un documento notarial o un formulario, digamos, oficial, en el caso de las voluntades anticipadas, en el cual podemos manifestar de forma, como su nombre lo dice, anticipadamente aquello que nosotros deseamos para el caso de que no lo podamos expresar. Por ejemplo, tú hoy tienes que ir al médico, te tienen que hacer una intervención programada y tú vas a firmar un consentimiento informado, te van a dar toda la información respecto de esa operación, vale, y tú podrás decidir lo que quieres, lo que no quieres, vale. ¿Qué pasa si estás en un momento en que sufres un accidente o tienes una enfermedad degenerativa que ya no te permite decidir en ese momento? Vale, pues en ese caso, si tú has firmado unas voluntades anticipadas, quiere decir que tú previamente, cuando sí podías hacerlo, dejaste manifestado en este documento lo que tú querías, se va a tener en cuenta. Entonces, quiere decir que de forma anticipada tú podrás manifestar lo que quieres para un supuesto determinado. Un ejemplo para que todo el mundo nos entienda. No es mi caso, pero sé de familias que lo han pasado, que abuelas, bisabuelas, ahora madres, han padecido Alzheimer. Y desgraciadamente, pues, sin ir más lejos, a Carmen Sevilla, una famosa cantante y actriz española de 90 años, 91 años, ya no sabe ni qué es de este mundo, pero ya su mamá padeció lo mismo. Lo sé porque este fin de semana he visto un programa que precisamente hablan de ella, y su bisabuela también ya padeció lo mismo. Por tanto, sí tenemos dudas, porque con esto tampoco quiero lanzar el mensaje de que todo el mundo que tenga un familiar que haya padecido Alzheimer, ellos lo van a padecer, pero ante la coyuntura familiar que ya has padecido, dices y decides
programar unas voluntades anticipadamente. Eso es totalmente legal. Porque si después me da Alzheimer, que yo no pueda decidir, ya esté todo escrito. Dígase reparto de bienes, dígase yo quiero morir y que me entierren así, así o así, así, o quiero 1000 cosas que quieras tú anticipadamente manifestar, sería el caso. Vale, a ver, aquí tenemos que hacer una distinción. Venga. Voluntades anticipadas es un documento que es solamente para los temas médicos. Depende de la comunidad autónoma, se llama voluntades Bien. anticipadas, testamento vital o últimas voluntades. Por tanto, es lo mismo. Son lo mismo. Lo que O sea, pasa... voluntades Sí. anticipadas, es muy importante remarcarlo. Sí. Voluntades anticipadas no es precisamente nada de lo que he expuesto anteriormente. Sí, es una parte. Es una Sí, parte. un trocito. A ver, voluntades anticipadas estaría englobado dentro de una categoría más grande que son instrumentos de autonomía de la voluntad, que suena muy complejo, pero no Sí. es complejo. Es decir, que yo, todo lo que tú has expuesto, mediante distintos documentos que jurídicamente les damos nombres nombre, diferentes, ajá. puedes... Son varios hermanitos de una misma familia. Exacto, puedes manifestar. Cuando hablamos de temas médicos, tratamientos de salud, qué quieres que se haga con tus órganos, si quieres ser incinerado, si quieres que te prolonguen la vida por medios mecánicos, estamos hablando de voluntades anticipadas, testamento vital o últimas voluntades. Vale, si me acojo a uno de esos tres o a los tres, que a fin y efecto es lo mismo, Es lo mismo. es expresar anticipadamente, Sí. que incluso lo podría hacer estando enfermo si estoy en toda... Porque Exacto. no es necesidad que pierdas la cabeza, puedes tener un cáncer maligno. Exacto. Y que los médicos te digan, como he leído estos días también con Pele, que ya solo vas a recibir tratamientos paliativos, tener la cabeza muy cuerda, y es ese preciso momento que tienes la opción legal Exacto. de decir y escribir en un papel, mira, no quiero que cuando entre en coma me alarguen la vida, quiero terminar, no quiero sufrir, no quiero que me hagan la autopsia si no es necesario, o sea, expresar. Así es. Aquí te pregunto yo, ¿primaría mi voluntad o primaría la voluntad de un médico? Quiero decir, yo tengo cáncer, estoy en fase terminal, estoy bien de cabeza, pero decido que, por ejemplo, no quiero autopsia. O decido que no quiero que se me prolongue la vida. ¿Qué prima aquí? A ver, siempre va a primar tu voluntad, salvo que sea contraria a la ley. O sea, que tú digas que quieres que te administren un fármaco, por ejemplo, que está prohibido. Ajá. O que no está Sí. legalizado. Vale, pues en ese caso el médico no puede hacer algo ilegal por el mero hecho de primar tu Por voluntad. tanto, es que me estoy acordando no de uno, de varios casos que ha muerto una persona, desgraciadamente, por cáncer. Ha habido médicos que obviamente no han querido hacer la autopsia porque el diagnóstico estaba claro y estaba en fase terminal, pero hay otros médicos que son más partidarios de estudiar, de hacer la autopsia, a ver cómo había avanzado el cáncer en su cuerpo. Por tanto, si no es necesario para concluir nada médicamente hablando, yo puedo expresar que no me toquen y me... Sí. Ah, muy bien. Salvo muy que bien, ya muy te- interesante esto. Ya te digo, salvo que por una causa legal haya un indicio que diga que, por ejemplo, Exacto. te tendrían que hacer la autopsia. Vamos a ver, Ahí, un médico, si quiere, por mucho documento que tú y yo hagamos, dice que sospecha que a lo mejor al paciente ha muerto por otra cosa y te hace la autopsia sí o sí. Claro. Pero bueno, tú puedes dejar aquello Exacto, manifestado. Exacto. De hecho, la finalidad de este documento es esa, o sea, que se respete lo que tú quieres siempre que sea conforme a la ley. Te tengo que decir que de lo que son expresiones de la voluntad anticipadas es el documento más común o el que la gente dentro de todo más referencia tiene, más conoce. O sea, todos conocemos a alguien que quizás ya cuando hablas de este tema te dicen, sí, yo fui porque esto se puede hacer ante un notario o en la Consellería de Salud en Camino de Jesús. Tú pides una cita, ahí hay un formulario tipo y entonces lo complementas. Aquí la gente sí que te tengo que decir que hay una cierta conocimiento de este tema.
Pero volviendo al caso que ponías de Carmen Sevilla, Sí. donde hay un gran desconocimiento y que para mí es fundamental y es un poco lo que yo intento, ¿no? Cuando hablo de estas cosas es pues educar a la gente o concienciar, que sepan que así como existe para cuestiones de salud, también existe para otras cuestiones. Por ejemplo, volviendo al mismo caso de Carmen Sevilla, ella, en previsión de que había antecedentes de Alzheimer y que probablemente podría haberlo desarrollado, hace unos años, cuando ella todavía no tenía la enfermedad tan avanzada, puede haber ido a un notario y decir, vale, en el hipotético caso de que yo desarrolle un Alzheimer y que ese Alzheimer me impida a mí tomar decisiones, quiero que mi hermana Juana sea la persona que se ocupe de mis asuntos patrimoniales, que sea la encargada de... La albacea, todo. Exacto. Bueno, la albacea es para cuando ya se murió. Sí, para... Vale, o sea, de lo que es manejar los asuntos en vida. O también ir a hacer su seguimiento médico, o sea, encargarse de pedirle la cita, llevarla al médico... Estos documentos, las voluntades anticipadas, son de obligado cumplimiento. ¿Por qué te pregunto esto? Yo hago mis voluntades y decido que quiero que me incineren y que no me entierren. Pero claro, esto tiene unos costos. Y no hay persona que responda a esas voluntades que yo quiero que se hagan para adelante. No, a ver, tú puedes... Nadie puede estar obligado a hacer aquello que yo quería si no hay los medios económicos para llevarlo a cabo, ¿no? Exacto. O sea, siempre es en función de tu patrimonio y de tus posibilidades. Por ejemplo, voluntades anticipadas, el testamento de salud. Pero en el otro, digamos, supuesto, que es en el de mis cuidados, cuando Carmen todavía está viva, pero ya está mal. Y ya no está, vale. Exacto. Entonces, ella, por ejemplo, en su documento puede decir, vale, yo no quiero que se me ingrese en una residencia, quiero estar en mi domicilio 24 horas con atención, con una persona que me cuide, con todos los cuidados necesarios. Vale, eso tiene un coste. O sea, y tiene un coste elevado. Tiene un coste elevado. Entonces, si el patrimonio de Carmen... permite... De Carmen o de Juana, a ver, hablamos, pero bueno, te quiero decir, si el patrimonio de la persona permite que esto se lleve adelante, se puede llevar a cabo, perfecto. Es más, se deberá de llevar adelante. Exacto. Si el patrimonio, ahí sí que imperará la voluntad, aunque el familiar de turno no quisiera. Exacto. Si hay patrimonio y hay dinero en el banco, tiene que primar aquello que Carmen ha firmado. Exacto. Pero si no hubiera patrimonio ni hubiera dinero, primaría en este caso el hecho de que no hubiera. Exacto. Por tanto, no se podría llevar a cabo. Lo más seguro que terminaría Carmen Antonia o Pedro en una residencia pública a la espera pues que llegara el fatídico momento. Exacto, sí, es así. Es así. A ver, claro, hay que tener en cuenta el patrimonio y las circunstancias de cada persona. O sea, podemos querer muchas cosas, pero evidentemente tenemos que poder cumplirlas. Testamento vital. Es lo mismo, de voluntades anticipadas. Poderes preventivos. ¿Qué es un poder preventivo? Vale, un poder preventivo es cuando yo voy a un notario, porque es importante tener en cuenta que esto lo hagamos ante un documento público, en un documento público, y manifiesto que para el caso de que yo no me encuentre bien, por ejemplo, quiero que tú seas la persona encargada de llevar mis asuntos. Vale, es un poder, su nombre lo indica, en previsión de algo. Vale. Generalmente en este tipo de poder lo que se hace es poner, qué es lo que quiero que se ocupe la otra persona y poner el hecho, o sea, lo recomendable es poner el hecho que desencadena que ese poder entre en vigor. Porque si no, un poder preventivo es lo mismo que un poder que yo te puedo dar a ti un poder. Para firmar un documento X. Claro, pero si yo te doy un poder a ti, vamos hoy al notario, o voy al notario y te apodero a ti, tú mañana puedes hacer con ese poder lo que quieras. O sea, lo que yo te faculté. Por ejemplo, que yo te doy un poder súper amplio para que manejes todos mis asuntos, ¿vale? Plenos poderes. Plenos poderes, vale. Que es un poder que se llama de confianza porque hay que dar un poder de ese tipo a alguien
súper de confianza y bueno, y así todo ha O no, habido tener, casos. o no tener nada y decir, pues no me importa que sea. Ya, no Pero- tener pero y que bueno, no te puedan embargar, porque también exacto. te pueden endeudar, no solo Ajá, quitarte lo que ajá, tienes. ajá. Entonces, vale, si yo voy hoy y te doy un poder, tú a partir de mañana, del día que el poder entra en vigor, puedes actuar con ese poder. Cuando yo hago un poder Claro. preventivo, que lo hago en previsión de algo, yo voy a decir, yo quiero que tú te encargues de mis asuntos cuando yo no pueda hacerlo. ¿Cuándo voy a demostrar que yo no puedo hacerlo? Cuando tenga, por ejemplo, un certificado médico que diga que yo estoy demenciada y que no sé ni cómo me llamo. Entonces tú ahí vas a poder actuar en mi nombre. Mira por dónde, escuchándote, yo creo que he sido ya apoderado de de estos poderes preventivos. Yo te contaré la situación y así la gente además se puede Ajá. poner en contexto de que pueda. Yo estaba en otro país, en Latinoamérica, estaba acompañado de un muy buen amigo. Este muy buen amigo enfermó gravemente. En España tenía un abogado con plenos poderes, o sea, que actuaba en nombre y suyo. Y como estábamos en el extranjero, ese abogado me apoderó a mí en plenos poderes para representarlo en el país donde estábamos hasta que falleció desgraciadamente y perdió la vida. Era COVID. Automáticamente no hacía una hora que había fallecido y automáticamente el abogado revocó Claro. todos mis poderes porque si estás en el extranjero y fallece una persona, para evitar que te pase algo. Fue aquello de que, bueno, ahora ha muerto, ya no podemos hacer más, desgraciadamente, ahora que ya sea la familia directamente que decida lo que quiera hacer. Es eso, entonces, al fin y al cabo, fue un doble apoderamiento, o sea, el apoderado no podía viajar porque tenía su vida aquí, Claro. me reapoderó a mí, que lo debe poder hacer. Exactamente, seguramente, bueno, seguramente no, ese abogado estaba facultado a apoderar a terceras personas. Efectivamente, tenías plenos poderes. Exacto. Entonces, por eso él... Amigo. Es muy importante hacer este tipo de pasos porque cualquier decisión que tomes sea buena para aquella persona que está o sufriendo la enfermedad o que nos Exacto, deja exacto. desgraciadamente. A ver, mi recomendación en en estos casos es, bueno, evidentemente tu amigo, la persona que falleció, tenía plena confianza en su abogado que le había otorgado claro. estos poderes. Sí. Desconozco el contenido de esos poderes. Probablemente ya era un poder general. Sí, podía hacer de todo. Claro, entonces... Podía hacer de todo. pero Desde abrir una cuenta de banco, cerrarla, mil cosas. Claro, pero el poder preventivo sería el que además le pones la cláusula que solamente va a ser en prevención de que ocurra algo, Vale. de que ocurra un hecho determinante. Muy importante esto. Yo creo que no hay, la gente no creo que La sepa gente, mira, la gente... de la misa a la mitad, ¿eh? No, la gente... Y no esto es importante, porque es muy importante. apoderar a una persona no es ni tan costoso y, sin embargo, es importantísimo en tu vida. Exacto. Es importante porque, mira, yo te digo por mi trabajo, lo que veo y un poco relacionado con todo esto, ¿qué pasa? Estos temas salen a la luz o pensamos en esos temas cuando tenemos el problema encima. Exacto. Cuando tenemos el problema encima. Tal cual. Entonces, si tú no tienes dado el poder, ya sea un poder general o un poder preventivo, ¿qué va a pasar? Que en el caso de que la persona ya no esté bien, antiguamente había que iniciar esto que se dice un procedimiento de incapacidad. O sea, te decían, pues incapacite a la persona porque ya no está bien, no puede tomar tus decisiones y necesita un representante. ¿Esto qué implica? Que tienes que ir a un juzgado, que había que pasar un procedimiento, que te tenían que nombrar un tutor o curador, y entonces esa persona actuaba en su nombre. Actualmente esta figura, con otro nombre, porque era solo el tutor para las personas mayores de edad, ha desaparecido, pero la figura del representante para que... Que viene a ser lo mismo. Exacto. Bueno, a ver, se supone que con la ley, o sea, esta nueva ley, la 8/21, que ya hace más de un año que entró en vigor, que viene como consecuencia de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, lo que se pretende es limitar a la persona lo indispensable, lo mínimo posible. Antiguamente, ¿qué hacían? Te decían, te nombro un tutor y ya tú no puedes decir nada y el tutor decidirá todo por ti. Ajá. Vale. Ahora la ley lo que no quiere
es justamente esto. O sea, la ley lo que quiere es que a ti te limitemos lo mínimo, lo mínimo. Tú estás mal, tienes una situación que te imposibilita para determinadas cosas, pero no para todo, entonces te vamos a nombrar un curador y te vamos a... Mira, ¿Qué? un curador, Un curador. que es lo que antes era un tutor, pero con las funciones específicas que diga la sentencia. Ajá. Entonces, esa persona te va a asistir, porque la curatela puede ser con representación o sin representación. Cuando es asistencial, quiere decir que tú y yo tenemos que hacerla. Si yo te asisto a ti, Sí. tú tienes que hacerlo juntamente conmigo, porque yo te voy a ayudar, te voy a dar los apoyos que tú necesites para tomar tus decisiones. Ajá. Cuando es representativa, yo, en los aspectos que la sentencia me diga, voy a actuar en tu nombre. Esa es la gran diferencia. La ley lo que quiere es que la representativa solo se utilice para casos muy excepcionales. Un Alzheimer muy avanzado, una demencia, una persona que esté totalmente perdida. Exacto. Vale. Otro tema, luego te preguntaré por qué es tan importante hablar de estas cosas, pues lo estáis escuchando. Estamos poniendo ejemplos muy, muy prácticos, muy mundanos para que todo el mundo nos pueda entender. Otro tema a tener en cuenta, porque hay mucha leyenda urbana, mucho bulo sobre esto. Si yo, me has caído muy bien hoy, y decido mañana nombrarte a ti y darte, hacer voluntades anticipadas y que seas tú la que me represente, etc., etc. ¿Qué pasa con aquellos familiares de línea sanguínea condescendente de primera índole? ¿Quedan totalmente relegados al ser una voluntad mía el nombrarte a ti que no tienes nada que ver conmigo familiarmente hablando? A ver, quedan relegados para la toma de las decisiones que tú me hayas apoderado a mí. Para el resto le hace, porque si es por el tema de herencia, digamos, no tiene nada que ver. O sea, si tú decides que yo... No, pero tú, por ejemplo, decido que te encargues de mí por mi precario estado de salud. Sí. Y tú decides tomar la decisión de ingresarme en Son Espados, Son Jean de Déu o La Juaneda porque tengo seguro privado. Si mi madre está en vida y te dice a ti, no, a La Juaneda no, yo lo quiero en la Roger. No. Si tú tú. Sí, si tú me facultaste a mí, soy yo la que decide, porque es tu voluntad. Siempre que esa voluntad, evidentemente, tú hayas estado bien cuando la tomaste. Mira, sin ir más lejos, te voy a poner un ejemplo con una sentencia que hay del Tribunal Supremo que tiene en cuenta justamente este tema. Una mujer, 3 hijas. La mujer, antes de iniciarse un procedimiento de incapacidad ni de modificación de la capacidad ni nada, va a un notario con una de las hijas y dice, vale, yo quiero que sea mi hija Juana la que se encargue de mí si yo no estoy bien. Ese documentito queda ahí, no se usa. Pasa el tiempo, la señora se pone mal. Las hijas, peleadas entre ellas, inician un procedimiento de estos para nombrar un tutor. Muy bien. Vale. Entonces, se inicia el procedimiento, se determina que efectivamente la señora necesita un representante porque no está bien, pero las hijas, la ley que dice que tiene que primar la voluntad de la señora, que tiene que ser un familiar y en el hipotético caso de que no haya o no exista, que sea o que no pueda el familiar, va a ser una entidad tutelar, una fundación, que puede ser, una fundación tutelar, ahora cambiaron de nombre por esto de la ley. Conclusión. Cuando hay conflictos entre familiares, muchas veces el juez dice, mira, para evitar problemas, nombro a un tercero imparcial, que es una fundación, y ya así los hijos solo se encargan de darle cariño a su madre y atención que quieran, pero las cosas legales se va a encargar una entidad. Vale. El juez de primera instancia. Es como un concurso de acreedores. Cuando tú te declaras en bancarrota, hay como una institución pública que dice cómo vas a pagar las facturas, de qué manera y... Exacto. Pues una cosita así. Sí, pero en personas y en temas de vida o muerte o de salud. Entonces, ¿qué pasa? El juez de primera instancia dice, como aquí hay problemas entre familias, nombro un tercero imparcial, vale. Se recurre, la señora a través de su representación letrada recurre esa sentencia porque dice, no, este juez no hizo caso a lo que había dicho la señora, que era que quería que su hija Juana fuera. Aunque las hijas estén peleadas, la señora ya dijo que quería que sea Juana.
Vale. Bueno, esto se vuelve a recurrir hasta que llega al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dice, siempre va a prevalecer lo que quiera la señora, independientemente de los conflictos internos de la familia. Si la señora dijo que quería que sea Juana y en el momento que lo dijo estaba No hay que bien, discutir. tiene que ser Juana y ya está. Amigo. De ahí la importancia de que aunque no nos guste pensarlo, lo podamos prever. Porque luego, y te puedo decir esto que lo vi en muchos casos, terminan tomándose decisiones que todos sabemos que la persona probablemente no quería, pero como no hay forma de demostrar que no era lo que quería, porque ¿de dónde insisto en la importancia de que esto sea por un documento formal? Porque lo que tú y yo estemos hablando ahora, el día de mañana, si no está documentado notarialmente, no sirve de nada. No vale o sea, de yo nada. te puedo haber manifestado y tú puedes jurar y perjurar que lo que yo quería era esto. Hasta con testigos, pero exacto, nada. pero no. Entonces, me queda un supuesto que preguntarte más, porque es interesantísima esta conversación. Podríamos hablar horas y horas, pero nos ha pasado media hora volando. Volvemos al caso de nosotros dos para que la gente nos pueda entender. Ajá. Tú me has caído muy bien. Vale. Yo automáticamente me voy a un notario y te nombro directamente en mis voluntades anticipadas, en mi testamento vital, bueno, que es lo mismo al fin y al cabo, en los poderes preventivos, y me pasa algo, pero yo no te lo había comunicado a ti. Y tú no estás dispuesta a cumplir mis voluntades que yo he firmado ante un notario. Quiero decir, yo te nombro a ti, no te lo digo, y te nombro porque como me has caído muy bien, creo que me vas a responder. Y mis hijos, que no tengo, y mis hijos creo que no me van a responder como tú. Y me equivoco. Y tú te encuentras que luego me muero, Alzheimer, lo que sea, y te encuentras que te llaman y te dicen, oye, que es que dejo un papel firmado en que tú vas a ser la responsable de la toma de decisiones del difunto o ergo del enfermo. Y tú no quieres esa responsabilidad. No, no estoy obligada. Ah, amigo, ahí quería yo. No estás obligado. O sea, lo suyo es que tú me lo comuniques. Claro, eso sería lo normal, pero estamos viviendo, José, sí. así como somos, ¿sabes? Que no, muchas veces nos callamos las cosas y... Es lo mismo que cuando nombras un albacea, o sea, el albacea puede negarse a ser albacea. Ajá. Tú no, o sea, por mucho que yo quiera y por mucho que yo te quiera, tú no puedes aceptar unas responsabilidades que pues simplemente no te apetece tomar. No. Otro caso sería si yo hiciera una voluntad anticipada y firmáramos los dos juntos ante el notario diciendo que tú estás de acuerdo en base a la decisión que yo tomo. En principio sí. Lo que pasa es que también entiendo que podría renunciar a esto, Podría ir y decir, bueno, en aquel momento me comprometí a hacer esto, pero ahora mis circunstancias han cambiado, Exacto. no puedo, renuncio a esto que en su día lo hice. ¿Y qué pasaría aquí? Pues en principio porque claro, joder, que contigo valería 2 horas. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo en vida y en buen estado de salud mental, en qué vas a ser tú, llámese hija, amiga, prima o lo que sea, la persona que me va a gestionar mis voluntades anticipadas, pero luego cuando llega el momento no puedes, tendría un juez que decidir. Bueno, depende si estamos hablando de que tú has fallecido o no. No, da igual. No, si has fallecido, van a ser tus herederos los que se tendrán que ocupar. ¿Y si estoy en una cama sin... Pues tendrá que haber un procedimiento de apoyo judicial, de lo que era antes incapacitación. Tiene que haber un procedimiento judicial que designe a alguien que actúe en tu nombre. Claro, porque tú renuncias. Exacto. Y ahí habrá el juez que dirá, bueno, entonces la señora renuncia, se había comprometido en aquel momento, pero ahora no puede. Claro. La señora pues no quería que sus hijos gestionaran, pero toca saber a ver cómo dirimo, y ahí para eso está. Exacto. Por eso lo recomendable es poner más de una persona, ¿no? Decir, bueno, yo quiero que seas tú, pero si tú no puedes... Que sea una escalera. Exacto, ¿no? Eso es lo suyo. Y el juez tiene obligación, es importante esto decirlo, llegado el caso, de consultar si existía ese documento. Hay un registro especial para esto. Voy a terminar con una última pregunta. No es la especialidad de la que hablamos hoy, pero sí viene a cuento un poquito. Han subido exponencialmente las donaciones de patrimonio
o herencia en vida respecto a las que se daban en muerte. Esto legalmente obviamente se puede hacer, no hay ningún problema. De hecho, yo lo veo lo más bonito porque ahí te evitas 1000 peleas, y si no, ya pelearás en vida con quien te dé. No hay ningún condicionante que se sepa que beneficia más o menos, más allá de lo moral, creo yo. O sea, hacer testamento para que cuando mueras, tus herederos, dependiendo de la comunidad autónoma donde estés viviendo, pagarán X el impuesto, o no lo pagarán si no existe, de sucesión, y en caso de donarlo en vida lo pagarían el impuesto de donación. Pero la ventaja que tiene el dar en vida es evitar confusiones una vez muerto, básicamente. No tiene más misterio, creo yo, ¿no? Sí, bueno, aquí, bueno, ha habido modificaciones que igual me estoy perdiendo algo, pero lo que te puedo decir es que generalmente lo que se hace es una donación con definición de legítima. O sea, yo ya te doy a ti. Porque una cosa es que yo soy tu madre y te quiero donar algo, vale, ahí tendré que pagar un impuesto de donación que es bastante elevado. Pero incluso es más elevado que el de sucesiones. Sí, mucho más, mucho. Pero, bueno, también depende el grado y esto, hay diferentes escalas, pero... si yo lo hago con definición de legítima, quiere decir que es como un adelanto de la herencia, que la legítima es lo que legalmente te va a corresponder como hijo. Esa parte no computa como donación, va a computar como adelanto de tu herencia. Entonces vas a tributar menos. O sea, como adelanto de la herencia tributaría, entiendo, como el impuesto de la herencia. Exacto, de sucesiones. En cambio, si me da en términos y condiciones de donación, tributaría como donación. Exacto. Pues echa la ley, echa la trampa. Pero si tú me vas a donar, mejor hazme heredero. Claro. No me hagas donante, receptor. Claro. Bueno, a ver, es que hay que ver muchas cosas. Hay que ver cuántos legitimarios hay, porque no es lo mismo legitimario que heredero. O sea, a veces el legitimario solo recibe lo que la ley determina que tiene, pero tú quieres dejar heredero a otro. Entonces, ese tiene obligación de recibir. Tú tienes obligación, porque salvo casos muy tasados, la desheredación no existe. Entonces tú tienes que darle legalmente cada uno lo que toca. Luego, si quieres ampliar, ya es otra expresión de voluntad. Interesantísima la entrevista que hemos tenido esta mañana con Natalia Roset, abogada, formadora y divulgadora, además de coach, con más de 15 años de experiencia en el ámbito, y las personas mayores y la discapacidad, o sea, las has visto de todos colores. Sí. Responsable de Tutelar-T, asesoría jurídica y social, trabaja en defensa de los derechos de las personas vulnerables e imparte formaciones por toda España sobre estos temas. Además, activista que hace un buen trato, para hacer un buen trato y dar un buen trato a las personas mayores, que de este tema otro día hablaremos en este programa, porque de hecho hay una campaña publicitaria que se ha puesto... Tengo el corazón partido en dos. Es una como ONG o una web que se llama Adopta a un Abuelo. Por una parte lo veo muy bonito, muy hermoso, y por otra parte lo veo como no sé, tengo sí. un choque mental, que claro, no puedo entender cómo aquel abuelo, que lo vi en el anuncio el otro día, llevaba 12 años sin recibir la visita de un ser querido y se conforma que por Navidad alguien lo adopte y vaya y le haga caso, pero por otra parte... es algo como, lo veo como postizo, es algo como que... Pero bueno, esto va también de sentimientos, esto también va de soledades, también va de derechos humanos, o sea, te llamaremos un día. Perfecto. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. A ti. Nosotros, senyores i senyors, fem una petita pausa musical, tornant tot d'una, ja en informatiu municipal. Fins ara.